Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a hacer hoy un problema típico de campo magnético, ¿vale? Para saber pues, el sentido en el que se dirige la fuerza cuando una partícula penetra dentro de un campo magnético. Bien, esa partícula puede ser un protón, ¿vale? Cargas positivas, o un electrón, cargas negativas, y ahora veremos el sentido de cada una de ellas. Bueno, antes de ver el ejercicio voy a explicar la famosa regla de la mano derecha o la regla del sacacorcho, ¿vale? Porque a más de uno esto se le atraviesa, pero es muy sencillo. Aquí os he colocado un sistema de ejes cartesianos con los diferentes planos para intentar dar un poco más de perspectiva. Aquí tenemos señalado el eje de las X, si os fijáis, del origen de coordenadas, este de aquí es el eje X positivo y este el eje X negativo, ¿vale? Este que tenemos aquí, eje Y positivo, eje Y negativo, y hacia arriba, eje Z positivo, eje Z negativo, ¿de acuerdo? Pues bien, como todos sabéis, ¿vale? La fuerza magnética, vamos a poner la expresión general, la expresión vectorial, ¿de acuerdo? Será el producto de la carga que se mueve dentro de ese campo magnético por el producto vectorial del... Vaya, me ha salido una V chuchurría. El producto vectorial de la velocidad y la intensidad de campo magnético. ¿De acuerdo? Un producto vectorial, ¿vale? Recuerden que da siempre, en este caso, un vector perpendicular a ellos dos, al plano que forman estos dos vectores. Entonces, yo voy a intentar dibujarlo de forma general. Voy a colocar aquí un plano, ¿vale? Y voy a colocar estos dos vectores, ¿vale? Voy a intentar, que no tiene por qué ser estos dos vectores, esto es la teoría del producto vectorial, pero bueno, ya que estamos con campo magnético, lo vamos a particularizar y vamos a suponer que este que tenemos aquí va a ser el vector V. Y ahora vamos a colocar, pues, en otro color, para diferenciarlo, el vector B. Por ejemplo, para acá, ¿vale? Fíjese que esto está en un plano, como si colocarais dos bolígrafos encima de la mesa, tal y como yo lo he colocado aquí, V y B, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, lo que nos dice la regla de la mano derecha, la regla del sacacorcho, ¿vale? Yo os voy a poner un ejemplo con una botella, ¿vale? El tapón de una botella, que es lo mismo. Tenemos que llevar el vector siempre el primero sobre el segundo, en este caso V sobre B, ¿vale? En física hay cientos de productos vectoriales, en este caso hay que llevar el vector V sobre B, ¿vale? Y en este caso podemos hacerlo de dos maneras, o por el caminito más corto, que sería simplemente hacer este giro, ¿vale? O hacer este otro giro, camino más largo. Siempre vamos a hacer ese giro, es decir, vamos a llevar V sobre B por el camino más corto. Así que el que hemos colocado último lo eliminamos, será este. Si habéis colocado los dos bolígrafos tal y como yo os he dicho, tal y como lo veis aquí, y hacéis ese giro, V sobre B, y ese giro lo hacéis como si fuera el tapón de una botella, ¿vale? Fíjense que el tapón de la botella, ¿vale? Iría hacia adentro porque se cerraría. Ese hacia adentro que iría hacia abajo, ¿vale? En el plano, es justo el vector de resultante, en este caso fuerza magnética. Pero esta regla es para partículas cargadas positivamente, así que esa fuerza irá hacia abajo siempre y cuando esa partícula sea positiva. Si fuese negativa, lo único que tenéis que hacer es coger y cambiarle el sentido a esa fuerza. Es decir, que si fuese una carga negativa, iría hacia arriba. Esta sería la fuerza magnética si la carga que entrase dentro de ese campo magnético fuese negativa. ¿De acuerdo? Espero que lo hayáis entendido y ahora lo que vamos a hacer es particularizarlo al ejercicio que tenemos nosotros en pantalla. ¿De acuerdo? Bien, entonces nos dice que un electrón, así que ya sabemos que esa carga va a ser negativa, se mueve en línea recta y penetra en una región donde se activa un campo magnético uniforme de 10 elevado a menos 4 teslas. Como se indica en el esquema adjunto. Fíjense que aquí han colocado una región del espacio en el que existe un campo magnético, ¿vale?
Y si os fijáis, este simbolito que está aquí, un aspa, significa que el campo penetra. Es decir, si esto fuese la hoja del papel, penetraría el campo magnético. Si pusieran un puntito, ¿vale? En lugar de un aspa, como han puesto aquí, ponen un puntito, saldría del papel el campo magnético. Ese sería el sentido. ¿De acuerdo? Bien, nos dice, y comienza a describir una trayectoria circular de 12 centímetros de radio. Bien, nos dice que hagamos un esquema representando la trayectoria del electrón, así como los vectores velocidad y fuerza, ambos en dos puntos diferentes de la trayectoria. Vale, pues vamos a ir representando esos vectores. Primero voy a coger el vector velocidad, ¿vale? Lo voy a poner en malva, que tal y como tengo yo colocado en mi sistema cartesiano, iría hacia la derecha. Este sería el vector velocidad. ¿Vale? Vamos a poner aquí vector velocidad. Mientras que el vector intensidad de campo eléctrico, vamos a utilizar otro color, ¿vale? Verde, penetra, es decir, que iría hacia adentro, ¿vale? Iría en este sentido, ¿vale? Este será el vector intensidad de campo magnético, perdón. Bien, si seguimos la regla que acabo de decir, fíjense que este está en el plano XY. Primero, está claro que va a ser un vector perpendicular al plano que generan ellos dos. Es decir, si el plano es el XY, como vemos aquí, pues está claro que el vector resultante, el vector fuerza magnética, tendrá que salirnos en el eje Z. ¿Vale? Además, porque encima son perpendiculares. Vale, si yo lo hago por el camino más corto, ¿vale? Es decir, si yo giro, ¿vale? En este sentido, por el camino más corto, ¿vale? Pero voy a intentar hacerlo en el mismo plano para que quede mejor. Y así lo veáis. Lo hago aquí, ¿vale? Está dentro de ese mismo plano. Si yo lo giro, fíjense que en el plano de la mesa, que es realmente donde se encontrarían esos vectores, si giráis un tapón, ¿vale? En ese sentido, el tapón, ¿vale? Sube, es decir, estáis abriendo la botella. Como el tapón sube, ese vector resultante iría hacia arriba. Pero cuidado, el que iría hacia arriba es para cargas positivas. Nosotros tenemos una carga que es negativa. Por tanto, realmente el vector fuerza magnética va a ir hacia abajo. ¿De acuerdo? Este será el vector fuerza magnética. Entonces, fijaos que cuando una partícula penetre, en este caso perpendicular al campo, va a haber una fuerza que tire de él hacia abajo. Por tanto, es lógico que esa partícula pues nos haga una cosita así, ¿de acuerdo? Es decir, en el plano, ¿vale? Si os fijáis, y Z, ¿vale? La partícula va a ir describiendo esta trayectoria, es decir, sentido horario, como lo veis aquí. Entonces, recuerden que en cualquier punto de esa trayectoria la velocidad va a ser tangente a la trayectoria, así que en uno de esos puntos ya lo tenemos puesto y en otro lo voy a colocar por aquí, pues tangente irá así. Y siempre la fuerza magnética va hacia el centro, de donde esté hacia el centro del radio de curvatura. Es decir, que en este caso, sobre ese punto que hemos colocado, ¿vale? Pues está claro que la fuerza magnética irá hacia allá, ¿vale? Ese sería el esquema en el que la trayectoria del electrón sería la que he dibujado en amarillo, ¿vale? Los vectores velocidad y fuerza, pues los que he dibujado en un color rojizo y en un rosado malva el vector velocidad, ¿vale? Pues bien, este sería el apartado A. El apartado B nos dice que calculemos la velocidad y la fuerza que actúa sobre el electrón. Vale. Aquí podríamos utilizar magnitudes vectoriales perfectamente, tal y como hemos utilizado nosotros nuestro sistema cartesiano. Por ejemplo, fíjense que el vector intensidad de campo magnético, B, se dirige en sentido del eje de las X negativo, es decir, que yo perfectamente podré poner menos 10 elevado a menos 4 y la unidad evidentemente en Tesla. ¿Vale? El radio, en este caso, pues bueno, va a ser una magnitud escalar, pues será 12 centímetros de radio. ¿Vale? Lo pasamos al sistema internacional, 0,12 metros. También nos da la masa del electrón, ¿vale? Pues la masa del electrón nos dice el ejercicio que son 9,11
por 10 elevado a menos 31 kilogramos. Y la carga del electrón nos dice que son menos 1,60 por 10 elevado a menos 19 coulombios. Vale, pues con estos datos que nos da el ejercicio, nos pide que calculemos la velocidad y la fuerza que actúa, la fuerza magnética que actúa sobre dicho electrón. Recuerden una cosa, que cuando el vector velocidad, ¿vale?, o la velocidad, es perpendicular al campo magnético, ¿vale?, recuerden que un producto vectorial lo podemos expresar, es decir, V por B, como el módulo de V por el módulo de B por el seno del ángulo que forman dichos vectores. Claro, como en este caso son perpendiculares, el ángulo que forman son 90 grados y el seno de 90 vale 0. Por eso lo normal es ver expresada esta fórmula de la fuerza magnética escalarmente, muchas veces como Q por V por B, sin colocar vectores. Es porque la podemos expresar de forma escalar así cuando el vector velocidad y el vector campo magnético sean perpendiculares. ¿De acuerdo? Bien, pues esta es una de las fórmulas que vamos a tener que utilizar. En este caso de momento no puedo. Y la otra, el radio que va a describir esa partícula, viene expresada por el producto de la masa y la velocidad dividido entre la carga y la intensidad de campo magnético. Aquí, si os fijáis, tenemos todos los datos, la masa, ¿vale?, el radio, la carga y el campo magnético, así que perfectamente podemos despejar de aquí la velocidad como el producto del radio por la carga, la intensidad de campo magnético entre la masa del electrón. Todo, ¿vale?, en valor absoluto, ¿de acuerdo? Así que, sustituyendo aquí, tenemos que la velocidad al final nos da 2,11 por 10 elevado a 6 metros por segundo. ¿De acuerdo? El radio, que ya lo teníamos, 12 centímetros expresado en metros, la carga, la intensidad de campo magnético y la masa del electrón. Pues tenemos ya la velocidad calculada. Pues como tenemos la velocidad, simplemente nos venimos a la expresión de la fuerza magnética, la carga y la intensidad de campo magnético la tenemos, sustituimos la velocidad y ya tendríamos la fuerza magnética. Pues bien, sustituyendo, como decía, la carga del electrón, la velocidad que la acabamos de hallar y la intensidad de campo magnético, esto nos daría 3,38 por 10 elevado a menos 17 newton, ¿vale? Unidad de fuerza, recuerden, importante expresar siempre la fuerza. Pues vamos a ir colocando aquí todos los datos que vamos obteniendo. Ya he colocado la velocidad y ahora la fuerza magnética, pues 3,38 por 10 elevado a menos 17 newton. ¿Vale? Ya tendríamos contestada el apartado A, ¿vale?, con la representación, y el apartado B con la velocidad y la fuerza magnética, ¿de acuerdo? Por último, nos dicen el tiempo que tarda el electrón en completar una vuelta, ¿vale? Recuerden que, por definición, el periodo es justo lo que nos dicen aquí, el tiempo que tarda en dar una partícula una oscilación completa, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a hallar. Y luego nos dicen las vueltas que da el electrón en un milisegundo. Vale, pues vamos allá. Pues bien, recuerden que el periodo, ¿vale?, se calcula como 2pi partido por omega, la velocidad angular o la frecuencia angular. Pero también podemos relacionar la velocidad angular con la velocidad lineal, y recuerden por esta expresión, como v es igual a omega por r, de aquí perfectamente podemos despejar omega y decir que es la velocidad lineal entre r. Yo, para no operar 50 veces, yo voy a sustituir ese omega aquí, nos va a quedar 2pi entre v entre r, y al final la expresión que vamos a hacer si hacemos extremos por intermedio será 2pi por r entre la velocidad lineal. Y eso va a ser lo que vamos a sustituir. 2pi, pues una constante, el radio lo tenemos y la velocidad también. Y con esos cálculos hallaremos el periodo. Pues bien, sustituimos y nos da 3,57 por 10 elevado a menos 7 segundos, ¿vale? Esto, recuerden, son segundos por vuelta. Es decir, en una vuelta va a dar estos segundos. Ya tendríamos aquí el valor del periodo. Vamos a colocarlo aquí con todos los valores que estamos obteniendo. 3,57 por 10 elevado a menos 7.
segundo, ¿vale? Esto recuerden que es por vuelta, ¿vale? Bueno, y ahora nos dice el número de vueltas que dará dicho electrón en un milisegundo. Pues si en 3,57 por 10 elevado a menos 7, ¿vale?, da una vuelta, pues en 10 elevado a menos 3 segundos, que es un milisegundo, pues ya sabemos, un factor de conversión y ya está. Así que un milisegundo, que es 10 elevado a menos 3 segundos, pues yo sé que en 3,57 por 10 elevado a menos 7, que era el periodo, con esto damos una vuelta. Pues nada, los segundos con los segundos se simplifican, ¿vale? Y esto nos dará pues unas 2.801 vueltas, 2.801 con 12 vueltas, ¿de acuerdo? Ya os digo, estos ejercicios son muy sencillitos, ¿vale? Porque básicamente casi siempre la velocidad y la intensidad de campo magnético van a ser perpendiculares, ¿vale? Muchos de ellos, y si no, pues simplemente tendríais que calcular este determinante, ¿de acuerdo? Y luego multiplicarlo pues por la carga. El resto casi todos, bajo algún que otro apartado más, normalmente suelen pedir esto, ¿de acuerdo? Espero que os haya servido, chicos, y como siempre nos vemos en clase. Buen día a todos. Chao.